mensaje del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 31. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y por ahí está Gálatas. Búsquelo. Gálatas, capítulo 4. Doy gracias a Dios porque mañana parto rumbo a Madrid. No quiero mentir, pero creo que por ahí por diciembre estuve viendo cuando Daniel les vino a visitar para predicar, que no sé si fue este diciembre o el otro diciembre. Este diciembre, Daniel García estaba predicando y ese día lo vimos por internet en directo nosotros. Hay 4 horas de diferencia. En España son en esta hora las 11 menos cuarto de la noche. Estuvimos como hasta la 1 de la mañana gozándonos. Les digo algo, hermano, aunque usted no lo crea, la bendición del Espíritu de Dios se transmite a través de las ondas. Sentíamos la presencia de Dios cuando estábamos allí, escuchando las alabanzas, mi hermana, escuchando los testimonios del pastor, escuchando la predicación de Daniel. Se sentía la presencia de Dios. Eso es tremendo, hermano, ¿eh? Y es un gozo de Dios. ¿Encontramos Gálatas 4:31? ¿Lo tenemos todo? Damos lectura en el nombre de Jesús y la iglesia dice... No. La iglesia que es viva, la iglesia que es pentecostal, la iglesia que tiene el fuego del Espíritu Santo, no es una iglesia tembleque, temerosa, es una iglesia que tiene autoridad. Es una iglesia que hace temblar los pórticos del infierno. Y que cuando tiene que confirmar una palabra, lo hace con autoridad de Dios, porque tiene la identidad de Cristo en su vida. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios, con autoridad, con identidad. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Vamos a rogar, a pedir a nuestro pastor Walter. La palabra de Dios está bendecida. Tiene la unción del Espíritu Santo. La palabra no necesita más. La palabra penetra y hace lo que quiera. Somos nosotros los que necesitamos bendición. Somos nosotros los que necesitamos ser despejados nuestra mente. Somos nosotros los que necesitamos esa unción. Extienda sus manos hacia el altar. Padre Dios, gracias a ti, Padre, por tu siervo. Ahora le bendecimos para que pase a ser un instrumento del Espíritu Santo. Ay, amaya saya, y amaya saya, aquí asaya. Que el Espíritu Santo tome su lengua, tome su mente, tome su vida. No conocemos la necesidad de cada uno, pero el Espíritu Santo sí que lo sabe. Y a su nombre, inspira, revela, unge y úsalo con señales en esta noche, conforme a tu misericordia y bendición grande para el vaso y el instrumento, doble porción de aceite. Palmas para Jesucristo y a su nombre. Gloria, gloria al que vive. Usualmente, cuando nacemos, casi siempre tenemos unos padres maravillosos que van al registro civil e inscriben el nacimiento de Juan Pedro, de María y de quien sea. Se inscribe y luego le dan un documento de identidad que certifica que nació tal día, en tal ciudad y en tal país. Y nosotros sacamos esa identificación y decimos, soy argentino, soy chileno, peruano, africano, español, porque tenemos algo que nos identifica, donde vayamos, donde estemos, o los años que vivamos a veces fuera de nuestro país, ese documento nos identifica. El tema en esta noche es identidad.
Tenemos que aprender cuál es nuestra identidad, porque nos encontramos en este tiempo con muchas personas que andan divagando de un lado para otro y no saben la realidad, primero, de pertenecer al reino de Dios. En la época de Cristo, Israel estaba esclavizado por el Imperio Romano. Había un líder en el Imperio Romano que se llamaba César. Y habían unas monedas que se acuñaban con la esfinge del César. Pero para lograr esa moneda, tenían que fundir la plata. La plata es un metal duro, viscoso, algo sucio con escorias, pero sometido a un proceso. La plata empieza a limpiarse y cuando llega a una temperatura muy alta, la fragua se calienta a una temperatura exacta, ese material duro se vuelve blando, se vuelve trabajable. Y había unos moldes con la escultura del César. Cuando caía la plata derretida y luego en esos moldes se enfriaba, salían las monedas con la esfinge del César. Jesús dijo una vez: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice, ¿qué imagen tiene la moneda? La imagen del César. Para que Dios selle nuestras vidas, muchas veces tiene que llevarnos a la fragua del Espíritu Santo para doblegar nuestro orgullo, para cambiar nuestra manera de pensar, para saber que solo Dios es digno de alabanza y Él nos sella ahora con el sello de su Espíritu Santo. Y sabemos que pertenecemos al reino de Dios, no a cualquier reino. Ya no somos argentino, chileno, uruguayo, paraguayo. Somos del reino de Dios. El texto que acabamos de leer, no somos hijos de la esclava. Abraham, todos lo saben, quiso ayudar a Dios, metió la pata. Nació un hijo que no tenía que nacer. Se llamó Ismael. Hoy es el peor enemigo de Israel. Por un error de un patriarca. Por sus emociones, por lo que sea. Yo también me equivoco, nos equivocamos los pastores, pero ayúdenos el Señor para tratar de hacerlo mejor. No somos hijos de la esclava, no somos hijos de la servidumbre, somos hijos de Sara, de la princesa, somos hijos de esa descendencia de la fe que Dios brindó a nuestros patriarcas. Somos hijos que vivimos y actuamos bajo la unción del Espíritu Santo. Pertenecemos al reino de Dios y cuando yo pertenezco a un reino, debo representar. ¿Ha visto usted los embajadores de los diferentes países? ¿Ha visto usted un embajador con la cabeza agacha ahí, apagado, triste? Los embajadores se paran erguidos. Sacan pecho, soy el embajador de la República Argentina. Jamás un embajador va a ir con la cara demudada, no. Los embajadores están representando un país. Sabe que su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de hablar va a traer consecuencias al país. Entonces se cuidan en cómo hablan, cómo actúan, cómo proceden. Son embajadores. La palabra de Dios dice que somos embajadores de Cristo Jesús. ¿Te has sentido identificado como un embajador? ¿Te has sentido como el embajador que lleva el mensaje de la esperanza para un mundo que se pierde? Embajadores. Debo aprender primeramente que pertenezco al reino de Dios, que soy hijo de la libre. Y si hijo, heredero.
¿Sabe lo que significa ser heredero? Que vos no hiciste nada por lo que te va a llegar. Que hubo alguien que se mató trabajando, juntó euros, dólares, pesos, y que cuando murió, espichó, quedó fiambre, dijo, dejo de heredero a fulano de tal. Y recibís esa herencia, ¿o no? No hiciste nada. Te digo algo. En Cristo recibimos una herencia tremenda. Yo no hice nada por mi salvación. Él pagó el precio y me configuró como heredero, como hijo de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Si me decís que sos pobre y no tenés herencia, es porque no tenés identidad en Cristo, ¿eh? Ojo, eres heredero, heredero de las promesas, heredero de la bendición, heredero de la gloria de Dios. Cuando comienzas a ver la dimensión de dónde eres tú, vas a actuar de otra manera. Filipenses 3:20 dice que mi ciudadanía está en los cielos. Quiere decir que yo soy un representante en la tierra del reino de Dios que está en los cielos. Pregunta. Macri tiene hijos, ¿no es cierto? Yo no lo sé. Sí, tiene hijos, ¿no? Si alguien le preguntara al hijo de Macri, ¿vas a llegar a fin de mes? ¿Qué te diría el hijo de Macri? Y no sé, capaz, creo que no voy a llegar. El hijo de Macri no te diría eso. ¿Sabe qué te diría? Soy el hijo del presidente, che, a ver. Si yo llego a fin de mes y a fin del otro mes, mi papá es el presi. No se preocupa porque su papá tiene un rango quizás el más alto de la República Argentina. Amén. Lo identificamos. En España tenemos reyes. Y los reyes tienen dos preciosas niñas así, chiquititas, chiquititas. Pero usted tiene que ver cómo se paran y saludan. Tienen una educación tremenda. Si algún día Dios me permitiera y les preguntara, che, nena, ¿vos estás preocupada si vas a ir o no a la universidad? Y me diría, no, argentino, yo soy hija del rey. ¿Qué me voy a preocupar? Papá tiene bastante para mandarme a cualquier universidad. Pregunto, ¿acaso nosotros no somos hijos del Dios de los cielos? El dueño del oro y la plata, el que tiene toda autoridad sobre todos los reinos de los mundos. ¿Cuál es mi identidad? Muchas veces mi identidad se pierde en medio de la crisis, de la dificultad, de las deudas, de los problemas. Y nos olvidamos de quién somos hijos. Aleluya. No olvides tu identidad. No puedes andar con la cabeza agacha cuando Dios tiene todas las respuestas. Sharabasoba aquí. Gloria a Dios. La realidad de pertenecer al reino nos da la autoridad, de acuerdo a 1 Corintios 2:16, de tener la mente de Cristo. El otro día mi sobrino me recordó, ¿cuál es nuestra identidad? Entonces dije, Señor, ese es el mensaje que tú tienes para la iglesia de Herli. ¿Sabe usted qué es tener la mente de Cristo? Porque Pablo lo dice, se lo dijo a los corintios. A ver, a los varones la pregunta, las mujeres calladitas, a la mujer no le permito que hablen. Varones, ¿cuántos conductores hay acá? Levanten la mano. Los varones. Levantá sin miedo. Cuando se atraviesa uno de esos coches que parece que lo maneja un chino, abre la ventana y saca el brazo y te hace un gesto que no puedo decir aquí. Pero tú te imaginas cuál es. ¿Cuál es tu respuesta con la mente de Cristo?
Que Dios te bendiga, que Dios te rebendiga, o que, y me quedo ahí punto suspensivo. La mente de Cristo se usa cuando viene el enemigo a provocarnos. No cuando estamos en bendición, cuando todo va bien, cuando todo, como hoy iba con Nico, y por las calles ahí, oh, qué lindo es manejar cuando no hay tráfico, qué bárbaro, uno va cómodo con el aire acondicionado, nadie le toca la bocina, qué rico. Pero cuando hay tráfico y hay reacciones que nos duelen, ¿usamos la mente de Cristo? Ahora los varones, please, silence. No hablan los varones, a todas las mujeres, a todas, casadas, solteras. ¿Habrán tenido alguna vez una vecina, esas graciosas, cariñosas, que agarren y vienen y te tiran la basura en tu puerta? Y te dejan todo ahí sembradito, ¿vio? Y vos sabés quién es. Y sabés que lo hace con picardía porque sabe que vas a la iglesia de General Nasa. A ver si es verdad, si es cristiana. La mente de Cristo, ahí se usa. Yo soy del reino de Dios. No voy a responder maldición por maldición, sino que voy a bendecir a los que me maldicen. Gloria a Dios. Identidad. La primera realidad es de pertenecer al reino de Dios. La segunda realidad es de morir para vivir. ¿Has muerto tú? Porque si no estás muerto, vas mal, ¿eh? Hay una realidad que yo tengo que morir. Pero vamos a hablar un poquito de los muertos, con respeto. En mi época de niñez, de picarón, yo era terrible. Papá era el pastor de la iglesia, íbamos a muchos velorios y yo llevaba un alfiler para ver si el muerto estaba muerto. Y cuando nadie miraba ¡pac! Y el muerto no respondía, estaba muerto. Miraba otra vez, por las dudas que me... ¡pic! Y el muerto ni mu, estaba muerto. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Identidad. Tienes que morir para vivir al reino de Dios. Tienes que morir a las provocaciones de tus enemigos o de tus amigos, porque muchas veces son tus amigos los que te provocan y vienen con ese alfiler a ver si verdaderamente de la ofensa, el alfiler de la mentira, dicen algo que no es. ¿Cómo reacciona el cristiano? ¿Estás muerto? Porque el que está muerto no siente nada. Yo pinchaba a los muertos y los muertos no, ni ay me decían. Estaban muertos. Cuando el enemigo tira dardos a tu vida, a tu familia, porque a veces no nos duele cuando nos ofenden, pero cuando ofenden a nuestra familia, a la mamá, al papá, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, saltamos como leche hervida. Y Dios quiere que yo esté muerto a la provocación del diablo. Ya no vivo yo. Y no es un texto que lo aprenda de memoria. Tengo que morirlo y vivirlo para que Cristo more en mí. Identidad. Gloria a Dios. El pastor dijo algo al inicio de esta reunión que me impactó. Siempre Dios me confirma el mensaje o por una alabanza o por el pastor o por alguien. Dijo que es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Había un gran maestro de la palabra de Dios llamado Nicodemo y por miedo
Porque tenía miedo de la hipocresía, de la religión de su tiempo. Tenía miedo de sus compañeros. Vino de noche a hurtadillas a ver a Jesús. Y Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo, che. Porque Jesús es medio argentino, ¿sabía usted? No lo sabía, es medio argentino. Tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo humanamente respondió, ¿cómo yo, siendo viejo, voy a entrar al vientre de mi madre? Dios no estaba hablando del nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Cuando yo nazco de nuevo, aprendo a morir. Aprendo que Cristo es lo más importante de mi vida. Aprendo que si tengo una cita con el Señor, lo primero que tengo que es llegar a la cita con el Señor. Aprendo que tengo que hablar del reino de Dios. Aprendo que tengo que darle lo mejor a mi Dios, porque nací de nuevo. He aquí las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es que yo antes era un narcotraficante, antes era un drogadicto, antes era un ladrón, antes era un mentiroso, antes el hombre viejo, la mujer vieja. Pero el que ha nacido en Cristo Jesús tiene la gracia, la autoridad de vivir como un hijo de Dios. ¡Aleluya! Pregunta, soy preguntón y perdónenme. Los que dicen mentira, ¿de quién son hijos? Porque ¿qué es el diablo? Padre de la mentira. Si yo digo que soy hijo de Dios, que yo tengo la identidad de Dios, tengo que hablar verdad. Identidad. Un cristiano no puede mentir. ¡Wow! Pero pastor, una mentirita blanca, una mentirita ¿cómo le dicen? Piadosa, esa es la palabra. Hasta ahora las mentiras, hasta son piadosas las mentiras. El que dice mentira tiene un papá que no es papá Dios. Identidad. Cuando yo nazco de nuevo, mentira fuera, porque mi papá es Dios y mi papá es verdadero. Y sus hijos son verdaderos. Por lo tanto, hablad entre vosotros con salmos, con cánticos, con verdad, identidad. Yo tengo que aprender a vivir con esa identidad de Dios por donde yo quiera que ande. La realidad de morir para vivir. Mas al tercer día Jesús resucitó. El diablo creyó que había ganado la batalla. En el infierno había una fiesta. Estaban de algazara. ¡Ganamos! ¡Cristo murió! Porque el diablo no lo sabe todo. ¿Sabía usted? El único que lo sabe todo es papá Dios. El diablo tiene intuición que te pasa algo en tu vida. Por eso anda como. Ojo, escuche bien. La palabra como es comparativa. No que es un león, porque el único león de la tribu de Judá es Jesús. Anda como. No llega a ser un gatito. Anda como. Alrededor tuyo. Para devorar, para destruir, para dividir, para desanimar, para apocarte. ¿Hace cuánto que estás sin trabajo? Dice el diablo. ¿Y vos sos cristiano? Ay, sí, es verdad. Y perdemos la identidad. Allí tomo la armadura del cristiano. Tomo el escudo de la fe. Tomo la espada y le digo, diablo, Jesús te venció en la cruz, ya no tienes más esperanza. Y yo soy hermano de Jesús, hijo de Dios. ¡Aleluya! Identidad. La tercera realidad de la identidad del reino es los que son de la fe. Mas en los postreros tiempos, dice la palabra de Dios,
¿hallará Dios fe, hallará Cristo fe en la tierra cuando Él venga? ¿Qué es la fe? Fácil. Hebreos 11:1 es la definición. Yo creo que todos lo sabemos de memoria. Que alguien me lo diga. Es pues la fe, la certeza, es algo cierto que estoy esperando. Amén. Estoy convencido, es la convicción que no lo veo. Simple, sencillo. Acá sí creo que puedo decir en Argentina, acá hay Telepizza, ¿no? No. ¿Algún servicio de comida que le traigan a su casa? Burger King, McDonald's, ¿le traen eso? Usted llama y pide comida y le traen. ¿Sí? Digamos Burger King, ¿ya? ¿Aló? Sí, Burger, me trae una hamburguesa con patata, con cebolla, pepinillo, mostaza, mayonesa y picante. ¿Cuánto tanto? Cuelga el teléfono. 10, 15, 20, media hora y llega el muchacho de Burger King y le trae lo que usted le pidió. ¿Sabe qué es eso? Eso es un ejemplo de fe. Es la certeza de lo que se espera. Usted está esperando una hamburguesa, pero está convencido de que no la ve. Porque no la ve hasta que la recibe. Hay muchos cristianos en este tiempo que tienen más fe en Burger King que en Dios. Porque habló con una chica o con un chico y le creyó que le iba a mandar. Pero cuando Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no sé, Jehová mi pastor, nada me faltará, y no sé, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo tengo que creerle a Dios. Identidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. El lenguaje de Dios es la fe. ¿Sabía usted? El lenguaje nuestro es castellano, por eso me entiende, porque yo hablo castellano. Dios, usted tiene que hablarle con fe. Si no habla con fe, el que duda no va a recibir algo, lo dice Santiago. Entonces, cuando usted le pida a Dios, crea que Él le va a responder. Como cree que Burger King le va a traer la hamburguesa. Así, tal cual. No pone duda usted. A veces tardan hasta 1 hora los servicios de comida a domicilio. Pero usted sigue creyendo que la comida va a llegar. A veces Dios tarda para nosotros 10, 20, 30 años. Pero Dios trae la respuesta. Dios trae tu respuesta, hermano. Dios trae tu bendición. Dios trae lo que tú necesitas. Identidad del reino. Yo tengo que hablar el lenguaje de Dios. El lenguaje de la fe. Y otra cosa, siempre lo digo, tiempos gramaticales. ¿Alguien conoce los tiempos gramaticales? Sí, hay un hermano que conoce. Hay pasado, presente y futuro, mi hermano, ¿no? Pasado, presente. Es un verbo. ¿Es pasado, es presente o es futuro? ¿Qué verbo es? Presente, escucho por ahí. La palabra, esas 2 letras, es, pues, la fe. Está diciendo, ahora. No está diciendo, por fe mañana voy a conquistar. No. Hoy, en este momento, tú recibes lo que tu vida necesita. Sanidad, problema financiero, es fe, es ahora. Pero en este momento tú no tienes el coche, la casa, la sanidad, el problema matrimonial, el problema de salud de tu hijo, no lo tienes a la vista. Tú tomas la fe y dices que yo creo que lo más importante es lo que no veo que lo que veo. ¿El amor es importante o no es importante? ¿Lo ves? Yo no veo el amor, lo siento, lo palpo, pero no lo veo. El viento, ¿vio esa caricia que recibimos de los ventiladores con el calor que hace? Yo lo siento, pero no lo veo.
A Dios no lo veo, pero lo siento. Aleluya. Es ahora. Por la fe, ahora estás recibiendo lo que tú no tienes. Y hasta que llegue el momento en que Dios te lo materializa, está la fe. Hasta ese momento tú vives diciendo, lo creo, lo creo, lo creo, lo tengo. Sé que soy sano, sé que Dios me va a bendecir, sé que Dios me va a prosperar, sé que Dios me va a liberar de este problema. La fe hace posible lo imposible. Eso cuando tenemos identidad del reino de Dios. Amén. Permiso, pastor, me voy a sacar el saco. Aleluya. Sí, no sé si es la unción del Espíritu, pero el calor es tremendo. Gloria a Dios. Ay. Cuando pertenecemos al reino de Dios, nuestro lenguaje cambia. ¿Sabía? Porque yo pertenezco al reino. O sea, los chinos entiendan a los chinos porque hablan en chino. Los franceses entienden a los franceses. Oui, je suis un garçon très gentil. Porque hablan francés. Los ingleses entienden a los ingleses. How are you? Porque hablan inglés. God bless you, my pastor. God bless you. Dios te bendiga, mi pastor. Porque hablan inglés. El lenguaje de las personas que tienen la identidad del reino de Dios no es el mismo lenguaje que usa la gente que está ahí afuera. Un solo amén. Ay, esto dolió. Gracias, Señor. Tú no puedes usar el mismo lenguaje que usan los que no tienen a Cristo Jesús. ¿Sabías? Cuando te golpeen acá, por la otra. Cuando te carguen una milla, ve con el 2. En el Imperio Romano había una ley que un soldado llevaba una carga y veía a algún esclavo israelita y él estaba muy cansado, le ponía su carga y el israelita estaba obligado a ir una milla por ley llevando esa carga. Pero Jesús dijo, no 2 millas. El lenguaje de Dios es diferente, cambia nuestro horizonte, cambia nuestra vida en el colegio, en el trabajo. Hablaba con una sobrina de Chile y me decía que ella estaba a cargo como de la selección del personal y encontraba infinidad de lenguaje entre sus empleados. ¿Y cuál más grosero el uno que el otro? ¿Cuál más soez? ¿Cuál más terrible? Pero yo le decía, tú eres luz en medio de ese lugar y tu lenguaje tiene que ser el lenguaje del reino de Dios. Amén. No, pero yo soy argentino, entonces puedo hablar. No, hermano. Por esta fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. De una misma fuente no pueden salir 2 aguas. Si tú eres del reino de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú has muerto para vivir en Cristo Jesús, tu lenguaje tiene que ser el lenguaje de un hijo de Dios. Amén. Cuando yo bendigo y me maldicen, la bendición transforma mi vida. Cuando yo perdono, mi perdón que sale por estos labios, me bendicen a mí primero y luego al que lo escucha. Mi lenguaje es fundamental para transformar. En un lugar quizás tú nunca digas que eres cristiano, pero van a ver que hay una diferencia, algo que marca la diferencia en tu vida, porque tu forma de hablar, van a decir, esta persona no es igual a todos. En esta persona hay algo diferente. Esta persona siempre habla de Cristo. Esta persona siempre bendice. Esa persona siempre me dice que Dios me ama y yo siempre le insulto, le doy grosería, pero esta persona siempre me responde con amor. Hay algo que no es de este mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
identidad. La identidad que marca la diferencia cuando somos del reino de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Efesios 2:13, tenemos fortaleza, tenemos bendición. Identidad es la cualidad de ser idéntico a. Mi identidad aspira a ser idéntico a Cristo. Es tu aspiración, es tu deseo, es tu anhelo ser idéntico. Es la cualidad de lo idéntico. ¿Cuál es mi ejemplo? Cristo Jesús. Es lo que hace que mi vida tenga deseo de bendecir al Cristo de la gloria. Identidad, cualidad de lo idéntico. Yo soy lo que tengo y lo que puedo en Cristo Jesús. Tú eres lo que puedes y tienes en Cristo Jesús. ¿Y qué tienes en Cristo Jesús? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tengo? Todo. Abraham, sin hijos, Dios le muestra el plan de la bendición para su vida. Le muestra toda la perspectiva, sin tener hijos. Pero él tenía identidad. 90 años. Casi imposible que un varón tenga hijos. Sara había perdido la costumbre de las mujeres. La que viene mensualmente. Era infértil, o sea, no fértil. Era en ese momento estéril. Doble imposibilidad. Pero Dios dijo que iban a tener un hijo. Y tuvieron un hijo. Y Dios los bendijo. No sé cómo has venido esta tarde a la casa de Dios. No sé con qué identidad has llegado. No sé con qué dificultad, problema. Amados en el Señor, yo les quiero contar que no es una excusa, pero llegamos tarde. Porque el vehículo que veníamos anduvo todo el día bien, pero cuando veníamos a la casa de Dios, tuvo un corte de un cable, un pequeño cablecito, hizo que un tremendo vehículo se parara. Cuando tú te desconectas de Dios, ese corte de intimidad, ese corte de lectura bíblica, ese corte de ayuno, nos impide la bendición de Dios. Pero gracias a Dios que venían otros vehículos y me trajeron otro vehículo y Dios ayudó a mi hermano Pilo para solucionar ese problema y pudo llegar a la casa de Dios. Cuando Dios tiene una bendición grande para tu vida, siempre va a querer dejarte en la casa. Siempre te va a quitar las ganas. Siempre va a hacer calor. Siempre va a hacer frío. Siempre va a haber un problema para impedir para que tú te quedes en tu casa. Cuando sientas ganas de no venir a la iglesia de Dios, mi consejo, levántate, corre a la casa de Dios, porque Dios tiene una palabra para cambiar, para transformar, para renovar tu vida y el diablo no quiere que tú la recibas. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Identidad. Yo soy lo que soy en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mire qué bueno Dios. Hasta una toalla me dejó el Señor. Bendito sea Dios. Nos ponemos en pie. Cerramos nuestros ojos. Y comience a preguntarle qué identidad he tenido en este tiempo. En su interior, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. ¿Cómo ha sido mi lenguaje? ¿Cómo ha sido mi fe? ¿Cómo ha sido mi vida en este tiempo? ¿He tenido la mente de Cristo cuando han habido dificultades? Yo creo que mire dentro suyo. El Espíritu Santo está conversando contigo en este momento. Te está mostrando imágenes, situaciones. ¿Has muerto para vivir? ¿Has nacido de nuevo? Oh Santo. Identidad. Si tú eres del reino de Dios, no te preocupes si llega o no llega a fin de mes.
Porque papá Dios tiene los almacenes llenos. Tiene los almacenes repletos de cosas. Solo resta que los hijos tomen eso. Oh, oh Santo. Si supieras, iglesia, cuántas cosas nos perdemos por no pedir, por no tomar con autoridad las promesas. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, de toda cosa que pidieran al Padre, será hecho. Oh Santo, Dios necesita dos que se pongan de acuerdo para revolucionar toda Argentina. Dios necesita dos que tomen autoridad en la presencia de Dios. Hasashiraba. Tú eres hijo del reino de Dios. Tu identidad está en el reino. Tu ciudadanía es la de los cielos. Tienes que comenzar a vivir. Tienes que comenzar a identificarte. Tienes que comenzar a andar en autoridad, sin miedo, sabiendo quién es tu Dios, que nunca, nunca, nunca me ha fallado. Raza lava yo. Gloria, gloria, gloria. Recibe, recibe, recibe la bendición en tu vida. Recibe gracia para morir, para vivir. Recibe un lenguaje nuevo. Gloria al que vive y reina para siempre. Papito Dios, gracias porque he cumplido lo que tú me has dado. Papito, misión cumplida. He marcado la identidad a fuego en mis hermanos. Ahora tu espíritu transforma, cambia, dirige, derrama, glorifícate conforme la multitud de tus misericordias. Haz que tu poder cambie al enfermo, cambie la visión que tenemos del Dios. Abasaba y Shikará. Gloria a Dios. Así como está, no cambie esa posición. El Señor me trae al recuerdo algo que me marcó hace poco. Muchas veces decimos, mi enfermedad es la diabetes, el glaucoma, mi enfermedad es el cáncer, mi enfermedad son los huesos. Y yo lo he dicho, pero cuando recibí esta enseñanza, me revolucionó, me cambió, me transformó. No te apropies de lo que no es tuyo. No es de tu propiedad esa enfermedad. Aprópiate de las promesas de Dios. ¡Aleluya! Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puedes estar enfermo, esa enfermedad puede estar en tu vida, pero no es tu enfermedad. Rechaza eso. Y di, mi promesa es Isaías 55, por su llaga fuimos curados. Apropiate, di, las promesas del Señor mías son. Apropiate de Dios, apropiate de sus promesas. No de la enfermedad, no es tuya, recházala y Dios transformará. No es tu deuda, mi deuda no, es la deuda que has contraído. Pero Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Mi pecado, no eres dueño ni del pecado. No, no, no. Ese pecado que me tenía atado, por Jesús he sido liberado. Comienza a vivir una dimensión de gloria. Comienza a vivir una dimensión de victoria. Comienza a vivir una dimensión que transforma y cambia los ambientes. Gracias, Señor. Gracias, papá. Tuya es la gloria, tuya es la honra,
Mi palabra no volverá vacía, dice el Señor, sino hará lo que tenga que hacer para lo cual la he enviado. Gracias. Entrego esta gira misionera, Señor, en esta amada iglesia. Todo este tiempo que tú me has traído, por cada lugar que he pasado, por cada lugar que he bendecido y me han bendecido, por cada lugar que he dado, Señor, consejería y he sido aconsejado. Papá Dios, hoy 26 de febrero, gracias por permitirme vivir este tiempo. Me encomiendo en tus manos. Mañana parto rumbo a Madrid. Tu Espíritu Santo y tus ángeles me acompañen conforme tu misericordia. Bendice a tu siervo en este lugar. Renueva sus fuerzas como las del águila, de manera que corra y no se canse, que camine y no se fatiga. Renueva su visión y carraba soba, sí. Ahora, Señor, úngelo con aceite fresco cada día, para que su palabra penetre como una espada aguda y cambie las vidas, los corazones. Gracias por su vida, Señor. Es un ejemplo para mí. Gracias por permitirme estar junto a Él. Vivir este tiempo para mí ha sido maravilloso. Ha sido un pedazo de cielo en la tierra este tiempo. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Y la bendición de aquel que no añade tristeza, la que transforma y cambia tu vida, repose sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu esposo, tu esposa, sobre todos tus proyectos. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.